Muy buenos días a todos. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, y es un excelente momento para que, pues, nos pongamos en sus manos, aprendamos de su palabra y, pues, le entreguemos nuestra vida. Vamos a ponernos bajo el Padre. Gracias te damos en este día por la oportunidad que nos brindas de reunirnos alrededor de tu palabra. Te ofrecemos nuestro corazón para que sea labrado, sea tierra fértil y tu semilla sea sembrada para que pueda germinar y dar fruto para tu gloria al 100%, al 30%, según tu voluntad y para tu gloria. Te lo agradecemos, Señor, y te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, pues me voy a permitir compartir la presentación de el estudio de hoy, el cual lleva por nombre ¿Adoramos todos al mismo Dios? Es una pregunta. Y pues toda pregunta tiene que ser contestada. Toda pregunta tiene que ser contestada. Y la respuesta rotunda de que si adoramos todos al mismo Dios, de manera contundente y con toda certeza es no. No todos adoramos al mismo Dios. ¿Eso por qué? Porque yo lo digo no. Porque el mismo Jesús nos lo advirtió, que en los últimos días iba a haber falsos profetas, falsos maestros, falsos cristos. Esto lo podemos ver en Mateo, en el capítulo 24, versículos 4 y 5, en donde leemos que nuestro Jesús, nuestro Señor Jesús, habla y dice que les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Aquí leemos claramente en palabras de nuestro Señor Jesucristo que Él nos advierte que iban a venir falsos cristos diciendo que venían en lugar de Él o que eran Él. Él nos está advirtiendo y a muchos van a engañar. Y esos que han sido engañados, pues obviamente no están adorando al Dios bíblico, al Dios verdadero. Nos lo advirtió mismo nuestro Señor Jesucristo. Un poquito más adelante, en Mateo 24:11, leemos igual palabras directas de nuestro Señor Jesucristo. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Falsos profetas compartiendo a un Dios falso, a un Dios que no es nuestro Señor Jesucristo, el Dios verdadero. Más adelante, ahí mismo en Mateo, versículo 24, capítulo 24, versículo 24, dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. ¡Wow! Harán milagros, ¿sí? Y obviamente, como hacen milagros, van a engañar a muchos. Y si fuese posible, incluso a los mismos escogidos. Nuestro Señor Jesucristo nos alerta. En Marcos, en otro de los evangelios, en el capítulo 13, versículo 22, dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Nuevamente nuestro Señor Jesucristo alertándonos.
Se van a levantar falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios. ¿Para qué? Para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Son libros, perdón, pasajes paralelos. Lo vimos con Mateo, lo vemos ahora en Marcos, en donde mismo nuestro Señor Jesucristo nos alerta. Vienen falsos profetas, vienen falsos maestros, ¿sí? Y van a estar enseñando falsos cristos, ¿sale? Pero nada más el Señor Jesucristo nos alertó. No, también el apóstol Pablo lo hizo. En el libro de los Hechos, en el capítulo 20, versículos 29 y 30, justo cuando Pablo, después de visitar la iglesia en Éfeso y se despide de ellos, les dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Pablo también nos está alertando, ¿sí? Que va a haber falsos maestros y que incluso dentro de la misma iglesia iba a haber personas que iban a apostatar, ¿sí? Que iban a enseñar cosas que no están en la Biblia. Por eso es que nuestra máxima autoridad es la Biblia. Nosotros tenemos la certeza que la Biblia es infalible porque es palabra de Dios y Dios no se equivoca. Pero nada más a los efesios les alertó Pablo, no, también en Corintio. Cuando estuvo con los corintios, en la segunda carta, capítulo 11, versículos del 13 al 15, les dijo, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño que también tus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. También en Corinto, Pablo alertó que había falsos apóstoles dando falsas enseñanzas, presentando a un falso Cristo. En Galacia, en el libro de Gálatas, capítulo 1, versículos del 8 al 9, también Pablo les dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente que el que os hemos anunciado, sea anatema, como antes hemos dicho. También ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Aquí está alertando de que hay falsos maestros, ¿sí? Que están compartiendo un falso evangelio. ¿Y qué dice? Si aún yo, Pablo, algún día vengo y les comparto algo diferente a lo que ya les dije, ¿saben qué? Sea anatema, sea maldito. ¿Por qué? Porque estás compartiendo un falso evangelio, un falso Cristo, una falsa salvación. Ahora, si esto fuera como las situaciones penales y civiles, en donde, bueno, tú pagas una fianza, pagas una multa y ya queda todo resarcido, bueno, no habría problema. Pero estamos hablando de tú y mi eternidad. ¿Dónde vamos a pasar nuestra eternidad? Y solamente hay dos posibilidades. En presencia de nuestro Señor, de nuestro Dios, o en el infierno.
Y si te comparten, si tú aceptas un falso evangelio, un falso Cristo, pues no vas a estar con nuestro Señor Jesucristo. Y va a ser una eternidad. Esta es la importancia por la cual nosotros debemos de estar muy atentos, muy alerta, porque en todos los lugares se están compartiendo falsos cristos, falsos evangelios. ¿Sale? Aquí les comparto más versículos bíblicos que nos alertan de esta situación. Los pueden copiar o en un momento dado, bueno, ya después cuando Belén nos haga favor de subir la presentación en YouTube, ahí van a poder tener acceso a estos versículos y en la comodidad de su casa y con un cafecito, pues poderlos analizar, se les queda de tarea. ¿Sale? Bien. El hombre ha hecho religiones. Dios no vino a hacer una religión. ¿Sale? En el mundo, en este momento, somos números más, números menos, número redondo, 8.000 millones de seres humanos. Y los podemos agrupar en religiones de acuerdo a su fe. Las religiones podemos clasificarlas. Aquí hay una propuesta de clasificación en tres grandes grupos. Hay religiones ateas, hay religiones politeístas y religiones monoteístas. Ateas, el budismo, el jainismo, el confucianismo, el humanismo, muchas más, en donde ellos propiamente no tienen una deidad, ¿sí? Tienen filosofías, pero no tienen una deidad. Tenemos religiones politeístas, religiones de Mesopotamia, de Egipto, los griegos, los romanos, los vikingos. Es más, nuestros ancestros, los aztecas, eran politeístas. Tenían muchos dioses. Y también tenemos religiones monoteístas. Las tres más grandes se conocen como religiones abrámicas, que se tiene entendido que vienen de nuestro padre Abraham, que es el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. Hay algunas otras religiones también monoteístas, pero bueno, numéricamente son muy pequeñitas. Vamos a analizar las monoteístas, porque de entrada nosotros sabemos que tenemos un solo Dios. Por lo tanto, los ateos están descartados. No entran como adoradores del Dios verdadero. Los politeístas, al tener muchos dioses, pues tampoco entran en la posibilidad de poder ingresar en el reino de Dios, porque Dios hay solamente uno. Por lo tanto, nos vamos a centrar en el monoteísmo. Y dentro del monoteísmo, como ya lo vimos, tenemos el judaísmo, el islamismo y el cristianismo. El judaísmo son números más, números menos, 14 millones de creyentes judíos. El islamismo, cerca de 1.800 millones. Y el cristianismo, 2.300 millones. ¿Cuál es el verdadero? El judaísmo, dicen los judíos, porque nosotros tenemos la Torá. Es más, ellos recibieron de Dios la palabra. Tienen un gran problema. No reconocen al Señor Jesús como Dios. Descartados. Que algunos judíos sí creen que Jesús es Dios, bueno,
Sí podrían, incluso se conocen como judíos mesiánicos. Está el islamismo también. Ellos también creen en el Dios creador del cielo y de la tierra. El problema es que no es el Dios bíblico. Tampoco reconocen a Jesús como Dios, como Redentor, como Salvador. Por lo tanto, caemos en la parte del cristianismo. Los cristianos creemos que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador. Por lo tanto, estamos hablando del verdadero evangelio. Ahora, el cristianismo también tiene sus subdivisiones. Más o menos, el cristianismo podemos dividirlo en tres grandes ramas. La Iglesia Católica Romana, la Iglesia Católica Ortodoxa y la Iglesia Evangélica Reformada, conocido como protestantes, evangélicos, ¿sí? En donde nosotros sí reconocemos que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, las tres grandes ramas del cristianismo tienen cosas en común y cosas que no tenemos en común. Ejemplo, la Iglesia Católica Romana reconoce en el Papa la máxima autoridad. Para ellos, la Biblia, la tradición y su magisterio son infalibles. La Iglesia Católica Ortodoxa también reconoce en la Biblia la palabra de Dios, tiene también tradiciones, sí, y también tiene un magisterio. Y bueno, las iglesias reformadas reconocen también la Biblia como la palabra de Dios, también tienen tradiciones y también tienen un magisterio. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién tiene la razón? Ninguno. Entonces, ¿en dónde está la razón? ¿Dónde está la verdad? Bueno, lo que Dios ha enseñado y que está en la Biblia y que a final de cuentas es lo que compartimos tanto la Iglesia Católica Romana como la Iglesia Católica Ortodoxa, como las iglesias evangélicas reformadas, que son las cinco solas y que es la sana doctrina. ¿Qué son las cinco solas? Solo Cristo salva, sola escritura, solo gloria a Dios, solo por gracia, ¿sí? Y la sana doctrina es lo que está en la Biblia, reconocer la Biblia. ¿Qué religión te salva? Ninguna. ¿Cómo nos salvamos? Por gracia, por medio de la fe. Efesios no lo comparte. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Que hay gente salva en la Iglesia Católica? Sí. En la Iglesia Católica hay pueblo de Dios. ¿En la Iglesia Católica Ortodoxa hay gente salva? Sí, también. Porque tienen un corazón genuino que adoran al Dios verdadero. En las iglesias reformadas protestantes también. Pero también en todas hay gente que se va a perder porque no reconocen que Cristo es el Señor y el Salvador. Y algunos dicen que para salvarse hay que hacer obras, y algunos dicen que te tienes que bautizar, y algunos dicen que tienes que traer una medallita, que tienes que pagar indulgencias. No, eso ya está fuera de las cinco solas y la sana doctrina.
En la carta de Judas, capítulo 1, versículo 4, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Aquí nos está diciendo Judas, que dicho sea de paso, era hermano de nuestro Señor Jesucristo, y no nada más hermano en la fe, que nos está advirtiendo que algunos hombres tergiversan el verdadero evangelio. ¿Y cuál es el verdadero evangelio? Ya les compartí, las 5 solas y la sana doctrina. Y lo tergiversan, ¿sí? Niegan a Dios como el único soberano y niegan a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquellos que no reconocen a nuestro Señor Jesucristo no pueden ser salvos. De entrada se están descartando. Y así estén en la Iglesia Católica Romana, estén en la Iglesia Católica Ortodoxa, estén en las iglesias evangélicas reformadas, estén donde estén, mientras no reconozcan esto, no pueden ser salvos. ¿Es necesario acudir a alguna religión, a alguna congregación? No, no es necesario. Es muy recomendable, pero debemos de buscar una congregación con sana doctrina. ¿Y qué es la sana doctrina? Compartir el verdadero evangelio. Si alguien te dice que haciendo tal o cual acción te vas a salvar, no, eso no es cierto. Y no porque nosotros somos, o porque nosotros seamos antinomianos, o sea, que nos opongamos a las buenas obras. No, 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 no. Es necesario hacer buenas obras, pero las obras buenas tienen que ser el fruto de qué? De haberte transformado, de haber vuelto a nacer en nuestro Señor Jesucristo, como nuestro Señor Jesucristo se lo dijo a Nicodemo en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan. Pero cuando dicen las obras son las que te salvan, discúlpenme. Al Capone, el 24 de diciembre, en la noche, se ponía a regalar, a hacer regalos. Y el 25 mataba y dejaba huérfanos a los niños que les había dado un regalo. Qué buena obra hizo, ¿verdad? No, las obras no son parte de la economía de la salvación. La salvación es solo por gracia, solo por fe. Bien, aquí tenemos que de los 8,000 millones de personas que habitan, únicamente los salvos los tenemos en la partecita negra, en esta parte, en la partecita negra. ¿Qué significa eso? Que muy pocos nos vamos a salvar. ¿Y cómo nos vamos a salvar? Bueno, Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Dice nuestro Señor Jesucristo, entrad por la puerta estrecha. Si fuera una puerta amplia, entrarían todos. Pero es una puerta estrecha en donde vamos a entrar poquitos. El mismo Señor nos lo dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. De todo el mundo, pocos son los que entramos por la puerta estrecha. Dice, pero estrecha es la puerta y angosta el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Sale? Yo no lo estoy diciendo, es palabra de nuestro Señor Jesucristo. En Juan 19, palabras de Jesús. Yo soy la puerta. Ahí está la salvación.
Palabra directita. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Ahí está la salvación. Mateo 22:14. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Aquí estamos viendo precisamente que esta representación de cómo están las religiones, solo pocos nos vamos a salvar. ¿Y quiénes nos vamos a salvar? Los que entremos por la puerta estrecha, los que reconozcamos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, como nuestro Redentor, como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. En Apocalipsis, en el capítulo 7, versículos 9-10, se nos presenta una imagen que el apóstol Juan tuvo. El apóstol Juan dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. ¿Quiénes son esas personas que no pueden contarse? Los salvos, los que en el último día, cuando venga nuestro Señor Jesucristo, vamos a tener la oportunidad de estar frente de Él. Ahora, ¿van a ser todos católicos? No. ¿Todos ortodoxos? No. ¿Todos evangélicos? No, porque aquí dice que son de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas. Aquel que dice, yo tengo la salvación, se convierte en sectario, porque no está reconociendo la verdadera palabra de Dios. ¿Sí? Y aquí vemos que ellos estaban delante del trono en presencia de quién, del Cordero, nuestro Señor Jesucristo. Y estaban vestidos de ropas blancas. ¿Qué significa vestidos de ropas blancas? Santificación. Eran santos. Por eso es que están al frente de nuestro Señor Jesucristo. Y con palmas en las manos clamaban a gran voz, estaban alabando, adorando, exaltando a nuestro Señor Jesucristo, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Dios Padre, Dios Hijo. Y esta es una imagen que tuvo el apóstol Juan de los últimos momentos. En Mateo, palabra directa de nuestro Señor Jesucristo, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. De entrada, por decirle, Señor, Señor, ya lo están reconociendo, pero le dicen, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces el Señor Jesucristo les va a decir, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Ustedes creen que son salvos, pero la realidad es que no. ¿Y eso por qué? Recordemos, hay gente que se congrega en religiones y que creen que están en la religión verdadera y creen que la religión es la que salva. Y lo hicieron todo en el nombre de Jesús. ¿Pero cuál Jesús? El que la religión les dice. Y la religión les está dando un evangelio adulterado. Y a ellos se les va a decir, apartaos de mí, hacedores del mal. ¿Por qué? Porque en la Biblia no vamos a encontrar tal religión salva. No. En la Biblia lo que vamos a encontrar es que somos salvos por gracia por medio de la fe. ¿Y fe en quién? ¿En el doctor que me va a operar? No. ¿En la maestra que me va a aprobar? No. Fe en nuestro Señor Jesucristo, porque Él es quien murió, Él es quien se entregó como Cordero de Dios que quita los pecados del mundo en un acto sustitutivo y legal. ¿Por qué legal?
porque la Biblia, que es un libro legal, tan es así que tenemos el libro del Levítico, que es pura ley, que tenemos el libro del Deuteronomio, que es la segunda ley, por eso Deutero, segunda ley, dice que la paga del pecado es la muerte. ¿Y quién de nosotros no ha pecado? Todos hemos pecado. Y también el libro de la ley dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Nosotros teníamos que morir porque nosotros somos los pecadores y nosotros teníamos que derramar toda nuestra sangre. Pero no, Dios en su infinito amor, en su infinita misericordia, mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es Él quien nos salva. Y aquellos que no reconocen eso, aunque se hayan reunido todos los domingos y hayan hecho obras y todo, en tu nombre lo hicimos, Señor, sí, pero lo hiciste en el nombre de Jesús, pero no en el nombre de Jesús verdadero. Ya vimos que nos alertó que iba a haber falsos cristos. Aquí yo les presento una imagen de un billete. ¿Hay billetes falsos? Sí, creo que muchas veces nos ha tocado, tal vez a alguno de nosotros, algún billete falso. ¿Y qué es lo que pasa, por ejemplo, con los cajeros de bancos y todo eso? Bueno, ellos conocen muy bien el billete original, el legal, y ahí dice, bueno, debe de tener hilo dinámico, debe de tener relieve. Bueno, ¿tú conoces al verdadero Cristo? ¿Tú conoces al verdadero Dios? No vaya a ser que te estén presentando un Dios falso. Y al estarte presentando un Dios falso y tú aceptándolo, vayas a ser de aquellos, Señor, en tu nombre, apartaos de mí, hacedores del mal. E insisto, si esto se pudiera resolver pagando una multa, una fianza, pues qué padre, ¿no? Lo que se arregla con dinero sale barato, siempre. Lo puedes resolver con dinero, va a ser baratísimo. No tengo el dinero. Tú ves cómo lo haces, lo consigues, vendes, empeñas, haces, deshaces y resuelves con dinero. Pero esto no se resuelve con dinero. Dios indulgencias. Esto se resuelve por medio de la fe. Porque es un regalo de Dios. Si Dios dijera, vas a ser salvo por hacer buenas obras, no es un regalo, es un premio. Pero la Biblia dice, por gracia, ¿qué es gracia? Algo que no te mereces y tienes acceso a él. Eso es gracia. No nos lo merecemos la salvación. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Y si me dices que tú no eres pecador, ya estás pecando porque estás diciendo una mentira. Ay, pero es muy pequeñita. Sí, pero la mentira es la mentira. Ay, es que es venial. Es mentira. Así nos ve Dios. Bueno, pues me voy a permitir, obviamente, no voy a poder presentarles la grandeza de nuestro Señor, porque no podemos simplificar, pero sí les voy a dar muchos atributos, muchas características de nuestro Señor, de nuestro Dios, del Dios verdadero, ¿sí? Insisto, es imposible porque es tan grande que no hay manera de explicarlo. Vamos a ver algunos de sus atributos. Primeramente, el Dios verdadero es un Dios trino. ¿Cómo? ¿Son tres dioses? No. Es uno solo Dios, un solo Dios. Recordemos la Shema, ¿sí? Una oración del pueblo judío. Escucha, Israel, Elohim, nuestro Dios, uno solo es, ¿sí? Por lo tanto, Dios es Padre,
Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. ¿Sale? Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es su naturaleza? Su naturaleza es divina, porque es Dios. Pero nuestro Dios tiene tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahora, no caigamos en herejías, como muchos han caído, que dicen, y una de ellas es el modalismo, que dicen que Dios se manifiesta según le conviene. Si le conviene, se presenta como Dios Padre; si le conviene, se presenta como Dios Hijo; si le conviene, se presenta como Dios Espíritu Santo. Según el modo, es como se presenta. Por eso es modalismo. No, porque el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo no es el Padre. Dios es uno en tres personas. Una naturaleza divina manifestada en tres personas. Y lo vimos en el Evangelio, que en un momento dado se manifestaron las tres personas. En el bautismo de nuestro Señor Jesucristo estaba Jesús siendo bautizado, ahí estaba el Hijo, y del cielo se dijo: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo mis complacencias. Dios Padre, Dios Hijo, y bajó en forma de paloma el Espíritu Santo. Ahí están en un momento las tres personas de nuestro Dios manifestadas. ¿Por qué? Porque así lo quiso Dios. ¿Sí? Y la Biblia nos presenta otros momentos en donde se manifiestan. Lo vamos a ver más adelante. Ahora, vamos a conocer al verdadero Dios que es el bíblico. Ya les dije, Dios es un ser de naturaleza divina, Dios es divino, en donde existen tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y tiene características sin atributos, en donde, insisto, no puedo dar todos los atributos porque Dios es tan magnánimo, es tan grande, pero bueno, voy a poner aquí solo algunos. Y voy a empezar con los atributos incomunicables. ¿Qué significa incomunicables? Que son única y exclusivamente de Dios. ¿De cuál? De Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. De los tres. Teniendo en cuenta nada más que en el momento de la encarnación, Jesús, al ser hombre, no es que se reduzca, no es que se haga menos, él mismo se limitó. Lo dice mismo la Biblia, que él no tuvo, no me acuerdo ahorita exactamente del texto bíblico, pero dice que él no se aferró a su naturaleza divina, sino al contrario, él se entregó, él nadie lo mató, él solito entregó su vida. ¿Para qué? Para ser nuestro cordero, para sustituirnos y él morir en la cruz y sustituirnos para cumplir el pago de nuestros pecados. Primero, Dios es eterno. Dios no es creado. No tiene principio ni fin. Él es alfa y él es el omega. Él es eterno. Oye, pero Jesús fue creado, sí, en su naturaleza humana. En su naturaleza divina, Jesús estaba en el principio, como lo dice Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era Dios. ¿Y quién es el verbo? Jesús. En una oración, Jesús, hablando directamente con el Padre, dice: Padre, yo me voy a entregar para darte gloria y para que tú me glorifiques como en un principio así estaba. O sea, ¿Jesús es eterno? Sí, en su naturaleza divina. En su naturaleza humana, él fue creado en el vientre de su madre y él mismo, como Dios, se estaba creando.
Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Sí, porque recordemos que el ángel le dijo a María, descenderá sobre ti el Espíritu de Dios. Y dentro del vientre de María se estaba encarnando el Hijo del Hombre, Jesús. Jesús es eterno. Eso lo podemos ver en Apocalipsis 22:13. Nuestro Dios es inmutable. ¿Qué significa inmutable? No cambia, es el mismo ayer, hoy y siempre. No cambia. Ahora, ¿el hombre es eterno? No. ¿El hombre es inmutable? No. Cambiamos, ¿no? Ahorita estamos contentos, al rato estamos tristes. Nosotros cambiamos. Dios no, es el mismo ayer, hoy y siempre, es eterno. La inmutabilidad la podemos ver en Malaquías 3:6, es omnisciente, todo lo sabe. Salmo 147:5. Oye, pero Jesús dice que no sabe cuándo va a regresar. Sí, porque estaba limitado en su humanidad. Pero en este momento que está a un lado de nuestro Señor Dios Padre, claro que sabe cuándo va a volver. Todo lo sabe, es omnisciente, es omnipresente. Dios está en todos lados. Oye, pero Jesús, cuando era humano, no estaba en todos lados. Sí, pero recordemos cuando llegó, Natanael. Viene Natanael, ¿y qué dijo Jesús? Este es un verdadero judío. Y dice, ¿y tú cómo sabes? Dice, porque yo vi cuando estabas abajo del árbol. Ahí Jesús, a pesar de que estaba limitado en su humanidad, ¿sí? Sabía cosas, porque es omnisciente, omnipotente, todo lo puede. Oye, pero Jesús, no pudo hacer milagros. Claro que los pudo hacer, pero es respetuoso a la fe. Y si tú no crees, Él no hace milagros. O si los milagros que tú quieres que haga están en contra de su voluntad, no los va a hacer. Simplicidad. Dios existe porque es Dios. Así de simple. Oye, ¿y quién hizo a Dios? Pues, oye, si es un Dios que tuvo que haber sido hecho por alguien, entonces ya no es Dios. O sea, Dios es Dios porque es Dios. Y es eterno, inmutable, omnipresente, omnisciente, omnipotente. Es simple. No es como los falsos dioses que sí tienen que ser hechos por manos de hombre o por la conciencia del hombre. No, Dios es Dios porque es Dios. Pues esa es la definición de Dios, con D mayúscula. Los dioses con D minúscula, claro, esos fueron hechos. Y hasta de maderita, metales y piedras preciosas los hacen. Es autoexistente. Él no necesita de nada, ¿sí? Para existir. Nosotros sí. Nosotros necesitamos de un ambiente tal cual lo tenemos aquí en la atmósfera. Si salimos de la atmósfera, no podemos vivir. Dios es autoexistente, no necesita de nada. Por eso es Dios. Incomprensible. Aunque aquí estamos tratando de comprenderlo, nos quedamos limitados, porque Dios es mucho más inaccesible. Nosotros, por nuestras propias intenciones, no podemos acceder a Dios. Y es por eso que mandó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros necesitamos de Cristo Jesús, Dios Hijo, para poder acceder a la plenitud de Dios. No podemos acceder a Él. ¿Por qué? Porque es Dios. Y además, Dios es creador. Nadie más que Dios puede crear. Ay, es que hubo un Big Bang, una explosión. Sí, ¿y quién puso las condiciones para que ese Big Bang de la nada surgiera y surgiera todo el mundo? Pues Dios.
Es que la ciencia refuta a la Biblia. No, la confirma. ¿Sale? Estas características, dentro de muchas más que tiene nuestro Dios, ¿sí? Son incomunicables, son únicamente de Él. Nosotros no podemos crear. Es más, nosotros somos procreadores, nosotros nos procreamos, ¿sí? Somos parte de la creación de Dios, somos una herramienta para que Dios pueda crear vida, ¿sí? Pero nosotros no somos creadores. Nosotros sí podemos acceder a nosotros mismos. Nosotros sí nos comprendemos. Nosotros no autoexistimos, no somos simples. Somos bien complicados, ¿sí? Ni somos omnipotentes, ni somos omnipresentes, ni omniscientes, ni inmutables. Cambiamos mucho, ni somos eternos. Nosotros tenemos un principio y un fin. ¿Sale? Bien. ¿Pero eso todo es Dios? No, vamos a seguir estudiándolo. ¿Sí? Ya vimos que Dios es Padre, es Dios Hijo y Dios es Espíritu Santo. Una naturaleza divina, tres personas. En Génesis, ¿sí? En el capítulo 1, versículo 26 dice, y dijo Dios, hagamos. ¿Con quién estaba hablando Dios? Consigo mismo, en sus tres personas. Hay quienes dicen, no, estaba hablando con los ángeles. No, los ángeles no pueden hacer, porque ya vimos que el que crea es Dios. Entonces, hagamos al hombre aquí a nuestra plural, a nuestra imagen y conforme a nuestra plural semejanza. Ahí están las tres personas de ese ser divino. Y el hombre, bueno, señorea en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Bien. Génesis, bueno, eso es el Antiguo Testamento. Oye, y en el Nuevo Testamento también hay enseñanza de que Dios es multipersonal. Sí, Juan 1, versículos del 1 al 5, dice, en el principio era el verbo. ¿Quién es el verbo? Jesús, la palabra. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. ¿Quién? El verbo estaba con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Quién es creador? Solo Dios. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron ante ella. Entonces, aquí tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento estamos viendo claramente que Dios es tres personas. Ahorita me estoy enfocando nada más, hijo, ¿sale? Pero también podemos sustentar que el Espíritu Santo es Dios y no una energía o la palomita buena onda que muchos enseñan. No, el Espíritu Santo también es Dios y también es omnipresente, omnipotente, ¿sí? Eterno, ¿vale? Bien. Oye, ¿y qué significa eso conforme a nuestra semejanza? ¿Qué es algo semejante? Algo parecido. Y miren aquí qué es lo que pasa. Dios hizo al hombre. El hombre, ¿qué es? Un ser humano. Dios es un ser divino. Bien. El hombre es cuerpo, es alma y es espíritu. Una persona, tres naturalezas. Dios, una naturaleza, tres personas. ¿Somos semejantes a Él? La Biblia no lo dice, no lo presenta, no lo enseña. Oye, pero el espíritu no es cuerpo, el cuerpo no es alma, el alma no es espíritu. Si se fijan, hay algo de semejante. Pues la Biblia no lo enseñó, que el hombre fue hecho a imagen
y a semejanza. Por lo tanto, Dios, que creó al ser humano, que es una persona en tres naturalezas, también le dio atributos, que esos atributos también son de Dios, pero al ser de Dios, nos los confiere, nos lo comunica. ¿Pero qué creen? No somos iguales, somos en semejanza. Por lo tanto, no llegamos a amar como Dios ama, porque Dios nos ama hasta la muerte. Dios es misericordioso. ¿Nosotros somos misericordiosos? Sí, creo que los padres me van a entender mucho. Los que tenemos la dicha y la bendición de ser padres, entendemos más la misericordia. ¿Qué es la misericordia? Que tú le das a alguien algo que no se merece. Perdón, ya estoy confundiendo. La gracia, tú das algo que no se merece. La misericordia es que no le damos lo que se merece. ¿Cuántas veces los hijos se merecen una buena tunda? Y por nuestra misericordia, que obviamente nos la transmitió nuestro Dios, pues no se la damos. Dios nos transmitió también misericordia. Y aquí, al igual que los atributos incomunicables, está la cita bíblica que nos enseña eso. La gracia, ya vimos que nos da algo que no nos merecemos, ¿sí? Nos da la salvación aunque no nos la merecemos. Y nos da la salvación, o no nos da los castigos, las tundas, ¿sí? Por su misericordia. Nosotros somos justos, sí, en algunas ocasiones somos justos, pero cometemos muchos errores, porque a pesar de que Dios nos transmitió la justicia, no somos justos como Dios. Y Dios es tan justo que cumplió que la paga del pecado es la muerte. ¿Y quién murió? Jesús. Y que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Quién derramó la sangre? Jesús. Todo fue un acto de justicia, yo se los dije. Verdad. Nosotros a veces decimos medias verdades y también a veces decimos medias mentiras. Dios no. Pero bueno, Él nos transmite su verdad, su bondad también. Nosotros a veces somos buenos, a veces no. Pero bueno, mientras más nos parezcamos a Jesús, que ese debe de ser nuestro anhelo, que nosotros reflejemos a Jesús, podremos llegar a ser muy amorosos, muy misericordiosos, con mucha gracia, muy justos, compartiendo siempre la verdad y la bondad, sabiduría también, y sobre todo la santidad. Nosotros no podemos ser santos por nuestras obras. Para Dios nuestras obras son trapo de inmundicia. Oye, entonces, ¿cómo voy a llegar a ser de los que estaban frente a Dios con vestiduras blancas? Jesús nos santifica. Y nos santifica, recordarán del estudio anterior que vimos, nos santifica en el momento que lo aceptamos, conforme seguimos viviendo, hasta perfeccionar nuestra santidad en el momento que estemos enfrente de Él. Sea que muramos y vayamos a su presencia, o que Él venga en su segunda venida y nos lleve a su presencia. Son atributos comunicables, que no llegamos a alcanzar la plenitud de Dios como Él, pero bueno, mientras más nos parezcamos a Jesús, va a ser más plena nuestro amor, nuestra misericordia, nuestra gracia, nuestra justicia. ¿Sale? Ahora, Jesús vino, se encarnó. ¿Por qué? Porque ya estaba profetizado desde el Antiguo Testamento. En él se cumplieron más de 300 profecías mesiánicas del Antiguo Testamento.
Él vino a salvar lo que se había perdido. Pero Dios, en el Antiguo Testamento, da enseñanzas, 300 profecías, más de 300 profecías. Estas profecías abarcan desde su nacimiento, su ministerio, su muerte y su resurrección. Vamos a ver algunas. En su nacimiento y origen, se dijo que nacería de una virgen. Eso lo encontramos en Isaías 7:14 y en Mateo 1:22-23. Se dijo que sería descendiente de Abraham, Génesis 12:3 y Mateo 1:1. Que nacería de la tribu de Judá, Génesis 49:10 y Lucas 3:3. Sí, ya después pueden ver la presentación y en comodidad pueden checarlo. Obvio no les voy a compartir las más de 300 profecías, pero bueno, aquí nosotros tenemos suficiente material para demostrar que la palabra de Dios es eso, la palabra de Dios. Que nacería en Belén, Miqueas 5:2, Mateo 2:1. Sobre su ministerio y su misión, bueno, que él sería precedido por un mensajero, Juan el Bautista, Isaías 43 y Mateo 3:3. Que realizaría milagros, Isaías 35, 5 y 6, Mateo 11, 4 y 5. Que hablaría en parábolas, Salmo 78:2, Mateo 13, 34 y 35. Que entraría en Jerusalén en un asno, Zacarías 9:9, Mateo 21:4. Los judíos no reconocen en Jesús que es el Mesías y está profetizado que el Mesías entraría a Jerusalén en un asno. En estos tiempos, ¿quién entraría montado en un asno? A menos que quieras forzar una profecía. Si quieres que entre en un caballito, pues sería tal vez en un Ferrari, ¿no? Pero no, o sea, en ese momento, ¿quién entraría a Jerusalén en un asno? Eso respecto a su ministerio y a su misión. Respecto a su sufrimiento y a su muerte, sería traicionado por un amigo. Ya se había predicho que sería traicionado, Salmo 41:9, y el cumplimiento se da en Mateo 26:14-6. Que sería vendido por 30 piezas de plata. Qué casualidad que 30 piezas de plata. Y lo vendieron en 30 piezas de plata. Fue profetizado en Zacarías y se confirma en Mateo. Que permanecería en silencio ante sus acusadores. Isaías 53:7 se profetiza. Mateo 27:12 y 14 se cumple. Que sería crucificado con malhechores. Isaías 53:12 se profetiza. Lucas 23:32-33 se cumple. Que perforarían sus manos y sus pies. Salmo 22:16. Y bueno, me faltan aquí los versículos, el capítulo y versículos de Juan. Pero bueno, la invitación a que lean todo el Evangelio de Juan. Y ahí lo encuentran. Que no le quebrarían ningún hueso. Éxodo 12:46. Se cumple en Juan 19:33-36. Que echarían suerte sobre sus ropas, algo tan insignificante. ¿Qué tiene que ver? En Salmo 22:18 se profetizó, y en Mateo 27:35 y en Juan 19:23 y 24, allí vemos, echaron suerte de sus ropas. ¿Por qué fue eso? Porque Dios lo profetizó, porque Dios nos está hablando en su palabra, nos quiere hacer saber lo que va a pasar para que cuando pase veamos, en serio, este es el Dios verdadero. Sobre su resurrección y exaltación.
que resucitaría de entre los muertos, Salmo 16:10, Hechos 2:31, que ascendería al cielo, Salmo 68:18, se cumple en Hechos 1:9, ¿sí? Esas son profecías que nos señalan que la palabra de Dios es la palabra de Dios, ¿sí? Que es infalible, que no se ha equivocado, que debemos de confiar y que si Dios prometió que va a venir por nosotros y que si tú crees en Él vamos a tener vida eterna, así va a ser. ¿Por qué? Porque Él lo prometió y Él no cambia. No es ni como tú ni como yo que cambiamos. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Bien, también en la Biblia encontramos nombres que resaltan la divinidad de Jesús. ¿Qué significa esto? Que reconocen Jesús como Dios, lo que les platiqué. Dios es una naturaleza divina en tres personas. En Juan 1:1 ya vimos, el verbo era Dios. En Juan 20:28 también se comparte. Si mal no recuerdo, Juan 20:28 es cuando Tomás, el incrédulo, ¿sí? Hasta, si yo no veo y no toco, no voy a creer. Se le presenta a nuestro Señor Jesucristo y lo toca y le dice, Jesús mío, Señor mío, Dios mío, lo reconoce como Dios. Y para que un judío reconozca a Dios es porque de veras tiene que ser. Como hijo de Dios, en Mateo 16:16, se reconoce la divinidad. Si se fijan, a Jesús en algunos pasajes se le reconoce o se le dice hijo de Dios y en otros pasajes se le reconoce como hijo del hombre. ¿A qué se refiere? En Jesús, que es Dios, hay una hipóstasis, una unión de qué? De dos naturalezas. En Jesús habita la naturaleza divina y también la naturaleza humana. Es por eso que podemos decir que Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Hay muchos que dicen es 100% Dios y 100% hombre. Hay muchos teólogos que dicen que esta apreciación no es del todo correcta, ¿sí? Porque Jesús no es un semidios, ¿sí? Que la expresión correcta es verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Ahora, si tú estás reconociendo que Jesús es Dios y es hombre, y dices que es 100% y 100%, pero lo tienes bien, bien claro, ok, lo puedes decir, pero sí señalando que es Dios y es hombre. Por lo tanto, Jesús es Dios hombre, ¿sí? El Hijo de Dios. Emanuel, o sea, Dios con nosotros, se dice en Isaías 7:14 y en Mateo 1:23. ¿Qué es el verbo de Dios? Ya lo leímos en Juan y también en Apocalipsis. Todos estos nombres son únicos de Jesús. Por lo tanto, resaltan su divinidad y es el alfa y el omega, el principio y el fin. ¿Sí? Apocalipsis 22:3. También él maneja el yo soy. Yo soy el pan del cielo que descendió a la tierra. Yo soy la luz. Yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. En total referencia a Éxodo 3:4. ¿Sí? Cuando Dios se manifiesta como yo soy. Más adelante también, cuando Moisés está con Dios y Dios le dice, ve por mi pueblo Israel y dile que los voy a sacar de Egipto a la tierra que les tengo preparada. ¿Y quién les digo que me dijo? Dile que yo soy el que soy. O sea, estamos hablando de que Jesús salud
está reconociendo y nos está diciendo que Él también es el Hijo de Dios. Él es Dios. Hay nombres que resaltan su señorío y su realeza. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. En Apocalipsis 19:16 lo podemos leer con claridad. Él es el Príncipe de Paz. Isaías 9:6, el Rey de los Judíos. Mateo 2:2, Mateo 27:37. El león de la tribu de Judá. Apocalipsis 5:5. También hay nombres que resaltan su misión salvadora. A él se le llama Salvador. Lucas 2:11, el Cordero de Dios, que es el que quita los pecados del mundo. Juan 1:29. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por él. Juan 14:6. Él es el mediador porque no hay otro mediador entre Dios y el hombre. Hay por ahí un falso evangelio que dicen que hay una mediadora. Eso no. Solamente hay uno, lo dijo Pablo a su discípulo Timoteo, en la primera carta a Timoteo, el capítulo 2:5. Hay un solo mediador, Jesucristo, hombre. Él es el Redentor, Job 19:25 y Tito 2:14. ¿Sale? Hay nombres que resaltan la relación con nosotros. Él es el Hijo del Hombre, o sea, reconocemos su humanidad. Y esto está en Mateo 26:64 y va relacionado con el título mesiánico al que se refiere Daniel en el libro de Daniel 7:13. Es el Hijo del Hombre. Entonces, iba a encarnarse, iba a ser hecho hombre. Él es el buen pastor, ¿sí? Él no pierde ninguna de las ovejas, porque el pastor que no es buen pastor pierde. No, él no va a perder ninguna. Todos los que se pierden es porque ellos no son parte del rebaño, porque recuerden que nuestro Señor dice que en el rebaño hay ovejas y hay cabritos. Y en el último día va a separar por un día por un lado las ovejas, por otro lado los cabritos. ¿Sí? Y los cabritos al lago de fuego. Y las ovejas las va a llevar a presencia de Dios. Él es amigo de los pecadores. Hay por ahí alguien enseñando que Dios odia al pecado, pero ama al pecador. Esa es una media mentira, porque sí es una realidad. Dios odia al pecado, pero ama al pecador arrepentido, porque el pecador arrepentido se le ha dado la potestad de ser llamado hijo de Dios. Pero el pecador que no se arrepiente y sigue en sus iniquidades es creación de Dios, no es hijo de Dios. Sí, él es amigo de pecadores, pero pecadores arrepentidos. Por eso es de que siempre a la mujer que le dijo, levántate, coge tus cosas, anda y no vuelvas a pecar. Arrepiéntete. Él es la luz del mundo, es el pan de vida, el verdadero alimento. No es lo mismo decir alimento verdadero a verdadero alimento, como lo dice la Biblia. Cuando decimos alimento verdadero es de que si agarramos un pan de plástico, pues ese no es alimento verdadero, ¿sí? Cuando tú dices es alimento verdadero es porque es un pan de harina. ¿A eso nos estamos refiriendo? No, estamos diciendo que es verdadero alimento. O sea, cuando se dice primero el calificativo y luego el sustantivo, se está haciendo de manera superlativa, se agranda, ¿sí? Es el verdadero alimento, lo que realmente nutre, ¿a qué?
a lo que somos, cuerpo, alma y espíritu. Mientras que el alimento verdadero nada más nutre al cuerpo. La vid verdadera. Él dice, yo soy la vid verdadera. Alejados de mí, nada. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el verdadero evangelio? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí no aparece nadie más que el Hijo unigénito. Tenemos que creer en Él. En Él está el camino, la verdad y la vida. Él es el que murió por nosotros en la cruz. Hay un pasaje bíblico en donde Pablo dice, ni Pedro, ni Pablo, ni Cefas murieron por ustedes. El que murió es Cristo. Entonces, tenemos que reconocer, así como reconocemos al billete, al verdadero Dios. Todos reconocen al Dios Padre. Los judíos, los musulmanes reconocen a Dios Padre, pero no reconocen al Hijo ni al Espíritu Santo. Es allí donde nosotros, los cristianos, debemos de reconocerlo. Y cuando alguien diga que no, que Dios es multimoda, ¿sí? Es el modalismo, ¿no? Que Dios es o que el Espíritu Santo es una energía, es la palomita, buena onda. No, ya vimos que Dios es eterno, es omnipotente, omnipresente. Es más, fechas anteriores, conmemoramos al niñito Dios. No, Dios no se quedó siendo un niñito Dios. Tuvo que ser un niño, pero es Dios. Ay, Chuchito, le pido a Chuchito. No, a mi papi. Es nuestro Dios. Abba Padre. Es el eterno, el todopoderoso. Vamos a verlo en su magnitud, porque si lo demeritamos, lo hacemos chiquito, lo dejamos como niñito, ese no es el verdadero Dios. Y el mismo Dios nos dijo, a ver falsas enseñanzas, vas a ver falsos dioses, falsos cristos. ¿Qué tenemos que hacer? Estudiar, leer la palabra de Dios, creerle a Dios en su palabra. ¿Para qué? Para que tengamos vida eterna, para que estemos confiando, ¿sí? Y no seamos como esos de que les dijo, Señor, Señor, en tu nombre, háganse a un lado. No los conozco, hacedores de maldad. Recordemos también el pasaje de las 10 vírgenes. 5 entraron y 5 se quedaron afuera. Aquí mismo entre nosotros, muchos de nosotros seremos salvos, pero también muchos de nosotros nos podemos quedar. En aquellos días cuando estemos con Dios, los que estemos con Dios, vamos a estar muy sorprendidos de que muchos que no creíamos que no iban a estar, van a estar. ¿Por qué? Porque Dios en su misericordia, conociendo el real corazón del hombre, les va a decir, pasa. Pero también muchos que creíamos no van a estar, porque tienen una doble vida, viven una doble moral, no le han entregado su vida de manera plena, real y verdadera a Cristo. Y siguen creyendo en qué, en que su trabajo,
en que sus obras, eso nos salva. El amor de Dios es por la humanidad, pero la Biblia dice a los suyos vi, pero los suyos lo desecharon. El sacrificio de Jesús como el Hijo unigénito es lo que nos va a salvar. Ese es el verdadero evangelio. Hay una promesa de salvación para los que creemos en Él. Ahora, yo creo en Él y ya me salvé. Esto es personal. Para el ladrón de la cruz, sí fue así, porque él, estando en la cruz, creyó. ¿Y qué sucedió? Esa misma noche estuvo con Dios en el paraíso. Porque el ladrón en ese momento murió. Pero ¿qué hubiera pasado si hubiera seguido viviendo y no hubiera transformado su vida? Que hubiera seguido delinquiendo, robando. Es ahí donde las buenas obras demuestran si es que eres salvo. No es que las obras te salven, sino que debe de haber un cambio, así como fue enseñado a Nicodemo. Tenemos que nacer de nuevo. La vida eterna es un regalo de Dios. No nos lo ganamos. Nosotros nos merecíamos las tundas, pero por gracia somos salvos por medio de la fe en Cristo Jesús. Por lo tanto, el verdadero evangelio es el corazón del mensaje cristiano. ¿Cuál es ese mensaje? La salvación es por gracia a través de la fe en Jesús. ¿Cuándo es el mejor momento de entregarle tu vida a Cristo? Hoy. Si no le has entregado tu vida a Cristo, hazlo. Es tu eternidad la que está en riesgo. Déjame, voy a resolver lo que te... No, los que voltean para atrás, no, es ahorita, es hoy, en este momento. Estamos todavía en tiempo de gracia. La primera vez, Cristo vino a ser sacrificado. La segunda vez va a venir a juzgar. La primera vino a perdonar. La segunda va a venir a juzgar. Y no sabemos cuándo va a venir. Es hoy, es hoy. Entonces yo los invito a que aprovechemos este tiempo para entregarles nuestra vida a Cristo, pero de manera real y verdadera. Ya vimos que Él nos comunica atributos, pero no en plenitud. Hagamos en nuestra oración la petición: Dios mío, el amor es tuyo, enséñame a amarte. Dios mío, el respeto es tuyo, enséñame a respetarte. Enséñame a creer en ti, porque nosotros nada somos. Necesitamos de Él hasta para respirar. Si Él truena los dedos, igual y hasta dejamos de respirar. Si Él dice, hasta aquí llegaste, manito, hasta ahí llegamos. Él es Dios. Y recuerden, Él está a la puerta de tu corazón y llama. Si tú le abres la puerta de tu corazón, Él entrará en ti, cenará en ti, contigo, y serás salvo. Los invito a que le entreguen su corazón a Cristo. Vamos a hacer una oración
Gracias, Padre, por tu misericordia y por tu gracia. Gracias, Padre, por tu perdón y por haberte puesto enfrente de nosotros. Permítenos, Señor, reconocerte como nuestro Señor y nuestro Salvador, y ayúdanos a amarte, a respetarte. Enséñanos a creer en ti, y que este corazón duro que tenemos, que ha sido lastimado por tantas y tantas cosas, Padre, sea transformado. Así también nuestras vidas y nuestras acciones, que podamos reflejar que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Todo esto, Padre, te lo pedimos, dándote las gracias y la honra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.